¿Qué tal amigos? Gracias a Dios continuamos con un video tutorial más. En este video vamos a estar platicando acerca de los arreglos de objetos. Si recuerdan, en un video anterior habíamos platicado ya de los arreglos. Habíamos mencionado que son un conjunto de elementos del mismo tipo que se encuentran almacenados en memoria. Y estos elementos pueden ser cualquiera de los 8 tipos de datos que vimos al inicio de esta serie, o bien pueden ser arreglos de objetos. Ya habíamos incluso creado un array de objetos. Si recuerdan, para guardar una serie de nombres, creamos un array de tipo string. Entonces utilizamos la clase string que nos proporciona Java. Y ahí ya estábamos creando un arreglo de objetos. En este video vamos a platicar más a fondo de este tipo de arreglos, que finalmente son un conjunto de elementos del mismo tipo, pero estos son creados utilizando una clase que cuenta con atributos y métodos, que ya lo habíamos hecho cuando trabajamos con un arreglo de tipo string, que finalmente utilizamos los métodos de la clase string. Y las características vendrían siendo las mismas. Tienen un tamaño fijo, es decir, una vez que se crea un arreglo no se puede modificar su tamaño. El primer elemento siempre se va a almacenar en la posición 0, el segundo elemento en la posición 1 y así sucesivamente, dependiendo de la cantidad de elementos que se deseen almacenar en nuestro arreglo. Para conocer el tamaño o la longitud se utiliza la variable de instancia len, la cual está asociada a los arreglos. Como mencionamos hace unos instantes, un arreglo es igual a un arreglo de objetos. ¿Por qué? Porque finalmente si nosotros creamos un arreglo para guardar datos de un estudiante, va a ser un arreglo del mismo tipo, de tipo estudiante. Y los datos que vamos a guardar pueden ser la matrícula del estudiante, el nombre del estudiante, la edad del estudiante y el promedio final, y podemos tener más datos, no importa. Y desde luego podemos crear n elementos de tipo estudiante, y el primer elemento se va a guardar en la posición 0, el segundo elemento se va a guardar en la posición 1 y así sucesivamente, dependiendo de los elementos que se tengan. Para que se entienda mejor, vamos a hacer un ejercicio. El ejercicio consiste en lo siguiente: la escuela X solicita un sistema que realice las siguientes tareas: registrar la matrícula, el nombre, la edad y el promedio final de 5 alumnos, como se muestra a continuación. Entonces aquí tenemos los datos de 5 alumnos. Primero tenemos su matrícula, después tenemos el nombre, la edad y el promedio final. El ejercicio también nos pide que se impriman los datos de cada uno de los alumnos, mostrando primero los alumnos aprobados, después se mostrará los alumnos reprobados, y también en consola vamos a visualizar el número de aprobados, el número de reprobados y el promedio general de la escuela. Vamos a asumir que esta escuela va iniciando, tiene tan solo 5 alumnos. Vamos a empezar a trabajar en este ejercicio. Vamos a abrir nuestro IDE. Voy a crear un nuevo proyecto. Ya tengo el proyecto creado, el nombre que le he asignado es arreglos objetos. Dentro del paquete ya tengo dos clases, una clase con el nombre de principal que tiene el método main, la otra clase con el nombre de estudiante. Vamos a acomodar ambas clases para que podamos visualizar el código de una y de otra. Voy a arrastrar la clase estudiante hasta que tenga un cuadro naranja de esta manera y voy a soltar y ya puedo visualizar el código de la clase estudiante y de la clase principal. Vamos a empezar a trabajar en la clase estudiante. Como habíamos comentado, en un arreglo de objetos tenemos que tener una clase. En este caso, la clase que vamos a tener es la clase estudiante. Y esta es la clase que vamos a utilizar para crear nuestro arreglo. Lo primero que vamos a hacer es crear 4 variables que vendrían siendo los atributos. Van a estar encapsulados, es decir, los vamos a tener como privados. Y el primero va a ser matrícula. Va a ser de tipo string. El segundo igual va a ser privado, va a ser de tipo string y vamos a ponerle nombre. El tercero va a ser privado, va a ser de tipo byte y este lo vamos a requerir para manipular la edad. El cuarto va a ser igual privado, va a ser de tipo float y aquí vamos a guardar el promedio final. Voy a ponerle el nombre de promedio. Más adelante vamos a crear este arreglo de objetos utilizando métodos setters. Por el momento lo vamos a hacer con un constructor y nos funciona de la misma manera. Vamos a utilizar la opción que nos da nuestro IDE para generar el constructor. Primero vamos a seleccionar los 4 atributos, clic derecho y vamos a elegir la opción Insert Code. Vamos a elegir después constructor, Select All y Generate. Voy a mover mis variables
variables de instancia, las voy a pegar acá arriba y ahora voy a requerir de los métodos getters para poder recuperar cada uno de los datos que pertenece a cada alumno. Clic derecho nuevamente, insert code, voy a seleccionar la opción getter, select all y generate. Ya tengo mis 4 métodos getters, tengo mi constructor. Ahora vamos a empezar a trabajar en la clase principal. Como nuestro ejercicio nos pide que esta información se ingrese por consola, vamos a apoyarnos de la clase scanner y con la variable in vamos a especificar que la información que se ingrese del teclado es la que vamos a capturar y es la que vamos a almacenar. Para ello lo que vamos a hacer es crear un método acá abajo, no nos va a regresar nada y va a tener el nombre de registrar alumnos. No va a tener ningún parámetro. Para la invocación vamos a crear un objeto de la clase principal porque el método que vamos a invocar es un método no estático. En un video anterior también ya explicamos la diferencia entre un método estático y un método no estático. Ya con mi objeto voy a proceder a la invocación del método registrar alumnos. Bien, todo este código lo puedo meter dentro del método main, pero para que esté más organizado vamos a agruparlo en métodos. Aquí vamos a crear un objeto de la clase scanner para poder recuperar cada uno de los datos que el usuario va ingresando por consola. Recuerden que para recuperar los datos tenemos que utilizar la variable que se encuentra dentro de la clase system y tiene el nombre de in y es de tipo input stream. Importamos el paquete Java útil donde se encuentra la clase scanner. Ya se nos ha importado el paquete y el error ha desaparecido. Ya lo tenemos por acá. Continuamos. Nuestro ejercicio nos pide que almacenemos únicamente 5 alumnos. Vamos a crear una variable más de tipo int a la que llamaremos n alumnos, que significa número de alumnos, y va a ser igual a 5. Posteriormente vamos a crear un contador que más adelante vamos a utilizar para controlar el ingreso de cada uno de los alumnos. Ahora bien, vamos a declarar nuestro arreglo de tipo estudiante. Le asignamos un nombre. Y aquí es a donde vamos a especificar el número de posiciones que va a tener este arreglo de objetos. Como habíamos comentado que van a ser 5 alumnos, vamos a utilizar la variable que hemos declarado previamente, n alumnos. Vamos a crear un ciclo while, el cual nos va a ayudar a controlar el ingreso de cada uno de los alumnos. Pero para poder controlar el ingreso de los alumnos por consola, tenemos que especificar la siguiente condición. Mientras contador sea menor que n alumnos, se va a realizar lo siguiente. Vamos a mostrar en consola el siguiente mensaje. Ingrese los datos del alumno, 2 puntos, un espacio, y vamos a concatenar el valor que va a ir teniendo mi variable contador más 1. Pongo esta operación entre paréntesis porque si no sucedería únicamente una concatenación, porque de este lado tenemos un mensaje. Entonces la primera vez que se va a ejecutar nuestro ciclo while en realidad nos va a imprimir 0, 1, porque no va a ser una suma sino una concatenación y lo va a tomar como si fuera un string, por eso tenemos que agruparlo entre paréntesis. Después de haber hecho esta aclaración, vamos a continuar y ahora vamos a empezar a guardar los datos de cada uno de los alumnos y los vamos a guardar en la posición contador. Recuerden que contador está empezando en 0. Cuando guardo el primer estudiante, se va a guardar en la posición 0, después voy a incrementar mi contador a la posición 1, el segundo estudiante se va a guardar en la posición 1 y así sucesivamente. Y aquí es a donde vamos a empezar a guardar los datos del estudiante. Y aquí es a donde nosotros vamos a estar pasando la información de cada alumno. Recuerden que de este lado, en la clase estudiante, tengo mi constructor, el cual tiene 4 parámetros. Y es aquí a donde vamos a pasar los datos. El primer dato va a ser la matrícula, va a ser de tipo string. El segundo, el nombre. El tercero, la edad, que va a ser de tipo byte. Y el cuarto, el promedio, que va a ser de tipo float. Vamos a mostrar un mensaje más en consola que diga lo siguiente: matrícula. Aquí es a donde se va a proporcionar la matrícula del estudiante y el dato que se proporcione por consola lo vamos a almacenar en una variable de tipo string a la cual pondremos matrícula.
va a ser igual a s.nextLine. Vamos a invocar el método nextLine de la clase scanner para recuperar la matrícula que se ingresa por consola. Recuerden que el método nextLine nos va a regresar un dato de tipo string. Vamos a seleccionar estas dos líneas. Vamos a copiar y vamos a pegar. El mensaje que vamos a mostrar aquí va a ser nombre. Aquí desde luego voy a cambiar el nombre de mi variable. Nombre, aquí es donde estaría recuperando el nombre del alumno. Nuevamente voy a seleccionar estas 4 líneas, las voy a pegar acá abajo. Voy a cambiar este mensaje por edad. Pero en mi constructor el parámetro para recibir la edad es de tipo byte. Entonces acá de este lado tengo que crear una variable de tipo byte. Va a tener el nombre de edad y aquí podemos recurrir al casteo que ya habíamos visto en una clase anterior o bien invocar al método nextByte. Afortunadamente la clase scanner cuenta con estos métodos para recuperar estos datos de diferente tipo. No tenemos esta complicación aquí. Y finalmente vamos a recuperar el promedio final del alumno. Promedio final. Vamos a declarar una variable de tipo float porque en mi constructor tengo un parámetro de tipo float para el promedio. Esta variable va a tener el nombre de promedio. Voy a invocar aquí al método nextFloat de la clase scanner. Bien, ya tengo mis mensajes en consola, ya tengo las variables donde voy a guardar esos datos y una vez que haya guardado esos datos en esas variables, voy a pasar estas variables acá porque esas variables ya van a traer los datos. Mi constructor primero me va a pedir la matrícula, entonces voy a pasar la matrícula, después pide el nombre, aquí lo tenemos, entonces vamos a pasar el nombre. El siguiente dato que vamos a pasar a nuestro constructor es la edad y el último que vendría siendo el promedio, que es de tipo float. Entonces ahora sí ya estoy pasando los 4 datos hacia mi constructor que tiene 4 parámetros. Lo que me hace falta es incrementar mi variable contador en 1. ¿Para qué hago el incremento? Recuerden que aquí la variable contador llega con un valor de 0. Como se cumple la condición, entra, se ejecuta todo esto que tenemos acá y después incrementa el valor de la variable contador a 1. Regresa, pero ahora mi variable contador ya trae un valor de 1. Realiza todo este proceso, después llega a esta línea, realiza el incremento de mi variable contador a 2 y así sucesivamente hasta que se puedan almacenar los 5 alumnos en el arreglo. Ya tengo el método para registrar a los alumnos, pero mi ejercicio también me pide un método para mostrar los alumnos en consola. Primero vamos a mostrar los alumnos aprobados y después los alumnos reprobados. Entonces vamos a trabajar en este segundo método. Vamos a visualizar dónde termina este método y donde se tenga esta llave de cierre, vamos a dar un enter y vamos a crear un método más que no nos va a regresar nada y va a tener el nombre de mostrar alumnos. Este método va a tener como parámetro un arreglo de tipo estudiante, que es un arreglo del objeto estudiante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. ¿Y dónde vamos a mandar llamar a este método mostrar alumnos? Justo abajo de donde se cierra la llave de mi ciclo while, mostrar alumnos. Y aquí voy a pasar mi arreglo E, que es un arreglo de tipo estudiante. Recuerden, primero agregamos los datos, ya que tengamos los datos en el arreglo, ahora sí ya lo podemos pasar. Este método no lo puedo poner acá porque si yo lo paso va a llegar sin valores y no me va a funcionar. Primero tengo que agregar los valores haciendo todo este proceso y ya que mi arreglo tiene todos los alumnos, ahora sí ya lo puedo pasar en la invocación del método mostrar alumnos. Vamos a empezar a trabajar entonces en este método. Lo primero que vamos a hacer es mostrar un mensaje en consola que diga lo siguiente: mostrando alumnos en consola. Nuestro ejercicio nos pide que primero se muestren los alumnos que aprobaron. Primero vamos a crear un ciclo for
Voy a declarar una variable de tipo int que va a iniciar en 0. La condición que vamos a especificar es la siguiente. Este ciclo va a iterar siempre y cuando i sea menor que e.length. Y vamos a incrementar el valor de i en 1. Dentro de este ciclo for vamos a especificar una condición, primero para mostrar los alumnos aprobados. Para que solo se imprima el nombre de los alumnos aprobados, tenemos que evaluar que cada alumno haya obtenido una calificación mayor a 5.9. Nuestra condición va a quedar de la siguiente manera. Si el alumno en la posición i, recuperamos el promedio, obtiene una calificación mayor a 5.9, como 5.9 es un dato flotante, vamos a especificar la letra F. Recuerden que el método getPromedio que se encuentra en la clase estudiante nos devuelve un flotante. Lo que va a suceder aquí es que este for va a ir iterando. Primero i va a tener un valor de 0, después va a tener un valor de 1, valor de 2, valor de 3 y valor de 4. Entonces, primero se va a recuperar el promedio final que obtuvo el estudiante en la posición 0. Si este es mayor a 5.9, va a entrar a nuestra condición y aquí vamos a especificar la siguiente instrucción. Vamos a cambiar este mensaje que tenemos por acá. Vamos a poner mostrando alumnos aprobados. Y nuestro ejercicio primero nos pide que muestremos la matrícula del estudiante. Para mostrar la matrícula vamos a hacer lo siguiente. Que sería el nombre de mi objeto estudiante. En la posición i vamos a invocar al método getMatrícula que nos va a regresar un dato de tipo string. Vamos a concatenar un espacio. Aquí vamos a agregar un guión medio. Después vamos a obtener el nombre del alumno que se encuentra en la posición i, que puede ser 0, puede ser 1, puede ser 2, dependiendo en las iteraciones donde vaya nuestro ciclo for. Vamos a copiar todo esto y aquí vamos a invocar al método nombre. Nuevamente pegamos el fragmento de código que habíamos seleccionado previamente. Aquí vamos a mostrar la edad. Y el último dato que estaríamos mostrando va a ser el promedio. Para ello vamos a invocar al método promedio, que nos devuelve un dato de tipo flotante. Este es uno de los beneficios de trabajar con los métodos getters en este caso y con el constructor, que nosotros vamos a invocar únicamente al método y este, de acuerdo a la posición donde se encuentra el estudiante, nos va a recuperar esos datos. Ahora vamos a trabajar en la serie de instrucciones para mostrar los alumnos reprobados. Entonces únicamente voy a copiar todo este código y solo cambiaré la condición. Ahora voy a decir que si el alumno o estudiante en la posición i tiene un promedio menor a 6, entonces vamos a ejecutar esta instrucción. Aquí vamos a cambiar el mensaje para no confundirnos. Vamos a poner mostrando alumnos reprobados. Vamos a correr para confirmar si vamos bien. Clic derecho, Run File. Bien, vamos a ingresar los datos de nuestro primer alumno y la matrícula vendría siendo 123, el nombre va a ser Manuel, la edad 25 años, el promedio final va a ser de 9.0, presionamos Enter. Sin embargo, aquí ya estamos teniendo un error porque ya no podemos ingresar la matrícula, sino que directamente nos están pidiendo el nombre por consola y eso nos va a generar un problema porque no vamos a poder ingresar los alumnos con su matrícula. Y eso sucede porque después de haber leído por consola el promedio final con el método nextFloat, el siguiente método para recuperar la matrícula nextLine ya no se está ejecutando, sino que salta directamente al nombre. Y pues no podemos dejar nuestro sistema así porque no va a ser funcional. ¿Cómo podemos solucionar esto? Bien, la forma más práctica vendría siendo la siguiente. Aquí vamos a recuperar la edad utilizando el método nextLine, pero vamos a hacer el casteo que habíamos visto en el video anterior. Para hacerlo quedaría de la siguiente manera: byte. Recuerden que byte es el nombre de la clase y el método parseByte es un método estático, por eso es que utilizamos el nombre de la clase. Le vamos a pasar un string, que en este caso es la edad, que se va a recuperar en formato string. Recuerden que aquí siempre el usuario
tiene que ingresar una edad con número. ¿Cómo lo hacemos? Haciendo una validación, que por el momento no la vamos a hacer, pero ya la hicimos en el video anterior. Y lo mismo vamos a hacer con la instrucción para recuperar el promedio. Entonces aquí vamos a cambiar este método nextFloat por nextLine. Vamos a aplicar el casting, pero ahora vamos a utilizar un método de la clase float que tiene el nombre de parseFloat, que va a llevar lo que se recupere de la consola. En este caso el promedio, que vendría siendo un decimal. Ya tenemos todo. Nuevamente vamos a correr, clic derecho, run file. Bien, nos pide la matrícula del primer alumno. Vamos a ver si ahora todo funciona bien. La matrícula va a ser 123, presionamos la tecla enter. Agregamos el nombre, presionamos la tecla Enter, la edad 25 años, presionamos la tecla Enter, el promedio final que obtuvo este estudiante es de 9.0, presionamos Enter. Ahora ya nuestro sistema está funcionando correctamente porque nos está pidiendo la matrícula. La matrícula para el alumno número 2 va a ser 246, presionamos Enter, nos pide ahora un nombre, va a ser Ramón, presionamos la tecla Enter, especificamos su edad 26 años y nos pide un promedio. El promedio que obtuvo este alumno fue de 8.9. Vamos con el alumno número 3. El alumno número 3 tiene una matrícula de 894. Presionamos Enter. El nombre que va a tener es Rodrigo. Presionamos la tecla Enter. La edad que va a tener es de 27 años. El promedio que va a tener este alumno es de 5.0. Bien, vamos a ingresar los datos del cuarto alumno. La matrícula va a ser 546. Presionamos Enter. El nombre que tiene este alumno es Rubén. Presionamos Enter. La edad que tiene es de 24 años. El promedio final que sacó este alumno es 5.0. Presionamos la tecla Enter y vamos con el quinto alumno. El quinto alumno tiene la matrícula 321. Presionamos Enter. Tiene el nombre de Martín. Presionamos Enter. La edad que tiene este alumno es de 24 años. Presionamos la tecla Enter. El promedio final que obtuvo este alumno es de 9.3. Presionamos la tecla Enter. Ya tenemos el resultado en consola. Y efectivamente todo funciona bastante bien. Primero se va a mostrar los alumnos aprobados y tenemos únicamente a Manuel con un promedio de 9.0, a Ramón con un promedio de 8.9, Martín con un promedio de 9.3. Y tenemos los alumnos reprobados, que vendrían siendo dos, Rodrigo y Rubén, que ambos obtuvieron una calificación de 5.0. Hasta el momento vamos bien. Este podría ser ya un módulo de un sistema de control escolar. Nosotros estamos poniendo una instrucción para mostrar estos datos en consola, pero bien, en lugar de tener una impresión en pantalla, podemos tener un método que nos ayude a guardar toda esa información en una base de datos. Tenemos pendiente mostrar el número de alumnos aprobados, reprobados y el promedio general de la escuela. Para que no se extienda mucho este video, lo vamos a dejar hasta aquí y vamos a continuar con estos procesos para el siguiente video. Hasta aquí dejamos este video. Si te ha gustado, pedimos tu apoyo para que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones, nos regales un like y si tienes alguna duda o sugerencia, te pedimos que lo agregues en la sección de comentarios. Muchas gracias.